Bueno, con todos mis amados hermanos, amigos y amigas, que el Creador el bendito sea, les bendiga muy grandemente a cada uno de ustedes y el Eterno pues les conduzca siempre en ese sendero de su luz y nos conduzca a todos en retorno a casa. También deseándoles que siempre tengan un excelente Shabbat en conexión con el bendito sea, deleitando, descansando, porque eso es lo que el bendito sea ha deseado de su creado. Él lo estableció, él lo puso. Y cuanto más en este día, pues obviamente estudiar la Torá, profundizarnos en ella y deleitarnos en esa luz. Hoy quiero traer un estudio o una reflexión a lo que el bendito sea me permitido entenderla y compartir con vosotros qué es necesario. Es necesario porque muchas veces nosotros tal vez llegamos a ser simplemente oidores y tenemos que introducirnos también a escudriñar, porque eso justamente Yeshua también dijo, escudriñen las escrituras. Hoy quiero traer lo que se habla de un texto donde dijo Yeshua, ni yud ni una tilde. O en las traducciones lo dicen, ni una jota ni una tilde. ¿Sí? En el lenguaje hebreo, pues obviamente se está tratando, no es de una jota, porque no existe la jota en realidad. No existe porque esta jota fue siglos más tarde ingresado, bueno, por sus teorías, su forma de querer ver así, lo tradujeron esta yud, que equivale como una ye o como una yud. Entonces le dijeron, bueno, J, para justificar lo que le llaman hoy en día los nombres que ponen muchas veces con J. Por eso es que tú cuando muchas veces pronuncias, se le pronuncia un poco como yo, ¿sí? A esa J, ¿sí? Entonces, es muy importante. La escritura ha tenido evoluciones y en trayecto de esas evoluciones a veces han carecido de su verdadero significado, ha ido perdiendo esa, ese texto original y luego pues ya llegó a ser una pronunciación común y quizás todo mundo piensa que en el alfabeto hebreo especialmente existe a lo mejor no existe una J. Sí, la G se dice muchas veces como una J, pero la Yud nunca fue ni será cambiado por una J. Esto, si no más equivoco, lo hizo Galantino, quien introdujo la J para justificar el nombrar, en este caso, como Jehová. Pero el caso no viene para nosotros introducirnos en el tema, sino más bien en lo que significa el por qué dijo esto realmente, en este caso, eh, Yeshua, cuando dijo ni yud ni una tilde, o se dice ni una jota ni una tilde, ¿sí? Eh, el relato del libro de Mateo tiene un mensaje de lo que, en este caso, lo que ellos entendieron las palabras de Yeshua. Me estoy refiriendo a en este caso, los seguidores de Yeshua que estuvieron en el primer siglo.
Pero también tenemos que ser coherentes, ¿no? Ante esta situación, que muchas veces o muchas palabras posiblemente fueron reinterpretadas, otras polarizadas y nunca fueron dichas con exactitud. Hablo después a lo mejor del tercer, cuarto siglo, me lo pongo este ejemplo, porque estamos hablando, porque después de los años 80 y 90, que la mayoría en este caso, la mayoría de eruditos creen que el Evangelio se compuso, ¿sí? Me refiero a esos años que muchos de los seguidores de Yeshua a lo mejor ya murieron. Y estos escritos y palabras, en este caso, fueron perdiendo su originalidad. Y a esto, pues obviamente ha traído controversias hasta el día de hoy. Más aun cuando en este caso el cristianismo se atribuyó, lo digo así, con palabras mayúsculas del cristianismo, me refiero a la universal, a la católica, se atribuyó en cambiar la imagen eh, de Yeshua con alguien, como que con alguien que trae algo nuevo. La imagen de Yeshua que cambió fue con esto, con cuando lo tradujeron, en este caso del griego, de Jesús, y luego pues se tradujeron al latín, y así al español se terminó pronunciándose Jesús. Entonces pensaron pues en este nombre que trajo algo nuevo, que inicia otra doctrina ajena a la Torá, que obviamente ese era el objetivo, ¿no? Alejar. Querían, tenían la mentalidad en esos primeros siglos después de Yeshua, borrar al judío. No les convenía que en este caso siga prosiguiéndose la práctica, la vivencia de la Torá. Entonces, le hacen un relato, le relatan como que Yeshua o Jesús estaba en contra de los maestros de la Torá, es decir, cambiando el verdadero significado de las palabras de Yeshua. En muchos de los casos es porque no, en este caso, no han entendido eh, el, el contexto cultural de las escuelas de Torá del primer siglo. En ciertos casos, también debo decir que lo hacen por desconocimiento, pero en otros lo hacen con premeditación para ganar espacio con su doctrina como cristianos universales, con sus dogmas, que hasta el día de hoy a mucha gente le tiene en un sueño estupefacto. Espiritualmente tienen en ese lugar. Con esto, haciéndoles, alejándoles o haciéndoles ver ajenos a la verdad, ajenos al verdadero significado de la escritura. Y como mucha gente, como no conoce, ¿sí?, el origen escritural y sus significados en la lengua que fue escrita. En este caso le digo como yo también. Un tiempo estuve alejado de todo este conocimiento, de toda esta maravilloso
de lo que el Creador ha puesto, pero no fue cambiando las cosas, sino que en este caso el cristianismo, como le he dicho, ha hecho que se alejen de este origen, de de esta cultura maravillosa y que a través se expresa a través de esta pronunciación y que en las escrituras en el lenguaje hebreo o en el lenguaje que se fue escrito y se pronunciaba tiene muchas cosas, significados muy profundos. Y como realmente como mucha gente no conoce, como les dije, el origen escritural, el significado de la lengua, les llevó a pensar, nos ha llevado porque también hay que reconocerlo cuando uno también estaba en eso. Nos llevó a pensar que está en lo correcto lo que enseñaban la teología, los institutos bíblicos, los seminarios, etcétera. Pensábamos que estaba en lo correcto. Y que decir, y que su religión en este caso nos hizo considerar que se tiene la verdad. Y para empeorar a todo, como les dije, para empeorar a todo esto, la teología ha sacado su propia conclusión y una interpretación fuera del contexto de la misma Biblia. Hablando del contexto del origen de la escritura. Ya sea, si es que Mateo fue escrito en hebreo, en arameo o fue en griego, pero fueron con una mentalidad diferente, porque si usted ve también en griego, hay cosas que tienen originalidades y tiene compaginaciones con ciertos significados, pero la forma como se interpreta es la que cambia todo. Y todo esto lo hizo así, por ejemplo, como alguien, como Chuck Smith, que lo calificó, que le dijo que en este caso, como el resurgimiento o el manifiesto cristiano, dice, aunque tienen razón en que el sermón del monte, en este caso llamando al sermón del monte, es fundamental para la fe cristiana. Eso lo dice así Smith. Entonces, la mayoría de estos líderes cristianos opinan que, ¿qué es lo que opinan? Que Jesús proclamó una nueva orden, algo que reemplazó, en este caso, dice Smith, a la ley mosaica y libera a sus adherentes de la esclavitud del legalismo del Antiguo Testamento o del Tanaj, ¿sí? Incluso, incluso, este lo leí en un reporte, incluso algunos han dicho que por medio de este sermón del monte, que en este caso estoy hablando que antecede al Mateo 5:17, que Jesús convirtió la ley desde una experiencia negativa a una positiva, pero ya sabemos la positiva a qué es lo que, a qué pensamiento es lo que lleva. Otros, lamentablemente, creen que es la presentación de un nuevo conjunto de ideas que se centran, en este caso, en el amor, la humildad, en lugar de la exigencia y la obligación, haciendo creer como que la ley es simplemente son exigencias que existen, pero la cosa que quizás estas cosas fueron mal entendidas porque no entendieron realmente. Podían a lo mejor leído muchas cosas, pero el fondo del contexto cultural de la mente judía, del pensamiento judío, no era eso. Siempre era observar la Torah. Entonces, ¿qué dice la escritura? Cuando se ve, en este caso ya, con lente hebrea o judía, es decir, mirando desde otra óptica,
de lo que está escrito en las traducciones, porque las mismas traducciones que tenemos y que yo tengo, porque yo tengo en mis manos, aquí tengo una que es la Reina Valera, ¿sí? Por acá tengo una que es la, la Biblia textual, y tengo también por acá unos, que es la Escritura, tengo también la Biblia, en este caso, hebraica, ¿sí? Que está en lenguaje hebreo, escrito en hebreo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Cuando miramos ya desde esta óptica, vemos primero, Mateo da un claro relato de lo que Yeshua, como judío, ¿sí? Que hablaba acerca de un reino. Otro, se puede ver que cada palabra que habló Yeshua no estaba aislado para nada de la Torá, como por ejemplo esta palabra que está ahí como bienaventuranza, ¿no? Y que es en hebreo se le dice asrei. Asrei es un término para decirle o el gozo de, ¿sí? Ahora, obviamente esto es siendo muy complejo, pues obviamente su interpretación, en este caso de quienes mucho lo estudian, lo investigan, y la traducción, por eso los estudiosos están de acuerdo que Asrei es difícil de traducir. Así lo dice una fuente. Difícil de traducir a otros idiomas. Y obviamente, pero le concuerdan a que se utiliza para expresar felicidad, alegría. ¿Por qué? Porque viene de una raíz que significa caminar rectamente en gozo, ¿sí? Entonces, es esta palabra que se fue traducida en este caso, como bienaventuranza. Pero todo esto que viene del Tanaj, que citamos, por ejemplo, Isaías o Isaías 57:15, en donde dice, pero estoy con los de espíritu humilde. Otro, lo que dice en Isaías 61, 2 y 3, a consolar a todos los que lloran. Mire, está relacionando siempre Yeshua o Jesús, como lo interpreta en el medio occidental, está, es completamente, es a la Torá, al Tanaj, porque es lo que había en el primer siglo, no había Nuevo Testamento, ¿sí? Otro es que el galardón del reino de Elohim es grande. Por esto dijo, alegraos y gozaos, ¿sí? Entonces les dijo, luego de todo este compendio, cuando nosotros estamos viendo ese, desde, en este caso, del llamado Sermón del Monte, hasta más adelante, es donde cuando le dijo, pues también que son sal de la tierra y son luz para el mundo. ¿Y qué es lo que dijo entonces? Luego de todo varios, obviamente solamente he dicho ciertas partes, porque cuando se lee todo esto del capítulo 5 podemos ver cómo inició. Entonces, luego de todo esto, le dice, no penséis que vine a abrogar la ley o la Torá, que es lo correcto, o los profetas. No, vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Tenemos que observar muy claramente que dice que vino a dar es cumplimiento, no ha venido a abrogar. Cuando acabo de hablar el relato en este caso, ¿sí? Cuando acabo de hablar el relato de Ashrei o de bienaventuranzas, cita con tanta claridad con las palabras de Yeshua que dice, no penséis que vine a abrogar la Torá.
Y al final, obviamente, de esta frase le dice del mismo verso que estamos hablando, sino a dar cumplimiento. Nos hacemos una pequeña interrogación cuando preguntamos si lo escribieron esto con mente, como dice, con mente cristiana. ¿Piense que va a poner de esa manera? No, solamente para la mente judía, para la mente que practica la Torá, es lo que podía haber escrito que jamás Yeshua vino a abrogar la ley, ni tampoco o los profetas. No vino, sino vino a cumplir. Por eso lo registró, aunque no le consideren tan importante tal vez el Abrija Hadashah o el Nuevo Testamento, pero esta parte es muy importante porque está aclarando que no vino para nada a cambiar ninguna cosa, sino vino es a poner más bien es, en este caso, un mejor entendimiento, ese cumplimiento que hay que vivir y dar, es lo que vino a darlo. Ahora, una pregunta sencilla te haría. ¿Qué persona dice esto? Puede haber eh, una respuesta, ya sea como Yeshua o como Jesús, es el que dijo. Otro, otra pregunta que se me ocurre sería, ¿con qué ideología está hablando? Pues no es la ideología cristiana, no tiene origen nada de ello. ¿Por qué? Porque, por supuesto, estamos hablando con un pensamiento o ideología del judaísmo, porque eso era Yeshua, eso era el que hoy se habla como el nombre quizás mal llamado Jesús. Solo una persona, óigame esto, solo una persona que conoce Torah y observa la misma puede hablar categóricamente para decir no vine a abrogar la Torah. O en las traducciones como está dicho, ley. No vine. Eso es lo que dijo. Solo alguien que tiene conocimiento y observa pudo haber dicho esto. Y quienes siguieron a Yeshua impregnaron esta palabra, por supuesto, porque Yeshua les debe haber dicho que él no vino a abrogar. Pero obviamente estaba hablando a gente, a seguidores que también eran judíos. Posiblemente por ahí a lo mejor, si estaban en ese tiempo, no puedo aseverarlo, pero debo decir con toda frontalidad que lo que Yeshua estaba hablando, en este caso, como le llaman el Sermón del Monte, era a los seguidores que eran netamente judíos. Y si por ahí estaba a lo mejor eh, un, un no judío, entonces seguramente tenía que escuchar muy bien que él vino es a cumplir la Torah. Ahora, ¿por qué dice así? Porque Yeshua o Jesús, para que se lo entienda, conoce muy profundamente que la Torah contiene los preceptos de orden y vida para el hombre. Y además, con la Torah, ¿sí? Esto es lo más fundamental. Con la Torah fue hecha todas las cosas. ¿Por qué? Porque manifestó así el bendito sea. Todas las cosas. Observemos en breve acudiendo en este caso a Bereshit, donde notaremos que esa palabra Bereshit, ¿sí? Esa palabra Bereshit inicia con una letra
Quizá no inicia con Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, pero inicia con la letra que es la Bet. Y esta letra, de acuerdo a lo que ya se ha estudiado, significa casa. Entonces, esa casa, ¿sí? Esa casa, que el bendito sea, el eterno, Yahweh hizo, fue o es bajo preceptos divinos y que cada cosa existente se rige a la Torah. ¿Por qué? Porque donde está manifestado las leyes para su correcta función. Entonces, Yeshua, pues obviamente lo dijo, que vino es él a dar cumplimiento. No vino, ¿sí? No vino con otro mandato, con otra norma o otra religión, otro dogmatismo. No vino, sino a dar cumplimiento a lo que dice la Torá. Es decir, a seguir ese patrón que existe, que existió y que existe y existirá desde el principio. Quiero, para que conozcas lo que es la letra, en este caso, quiero compartir en breve. Tengo en favor, vamos a ver un momentito, ¿me permite? Permítame un momentito. Eh, hablaba acerca de Bereshit, ¿sí? Entonces, aquí, por supuesto, si ustedes miran en vuestra pantalla, aquí le van a ver una palabra que está escrito en Génesis capítulo 1 en el lenguaje hebreo que dice Bereshit. Y esta palabra es la que inicia escribiéndose con la letra Bet, como les dije, ¿sí? Y acá abajo le tengo el texto el texto de la Torah que inicia el Bereshit 1.1 o Génesis 1.1 que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Entonces aquí vemos cómo esto. Entonces, a esta letra que está al inicio de este, si es que ustedes me ven el que estoy señalando, es la letra, esa consonante, en hebreo se dice bet. A esta letra se le da el significado de casa, ¿sí? De casa. Entonces, podemos ver muy importante cómo el bendito sea todo permitió hacerlo o lo hizo bajo su parámetro, bajo sus normas y lo dejó, en este caso, establecido como tal. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando nos damos cuenta, nos podemos ver que como todo eso tiene una función que no puede ser cambiada. Por eso yo decía que Yeshua vino a dar cumplimiento siguiendo ese patrón existente que desde el principio lo fue. Pero obviamente las interpretaciones dan otra visión, en este caso en el cristianismo, como en el caso de que no están bajo la ley, que muchas veces se toman un pasaje solamente para justificar lo que no tiene justificación. Y, y quiero leer esto, o sea, para justificar su teoría, ¿no? Y dice en el libro de Romanos capítulo 7 4 6 lo toman esto para decir que no,
vino el Mesías a cambiar, o Yeshua o Jesús vino a cambiar, y por lo tanto nosotros no podemos estar bajo la ley. ¿Qué dice la Escritura? Lo leemos así de breve. Dice, así también vosotros, hermanos míos, si os hizo morir a la ley mediante el cuerpo del Mashiach o Mesías, para que llegades a ser de otro, del que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Elohim. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley, ¿sí? A fin de dar fruto para muerte. Pero ahora hemos sido libertados de la ley. Esto como que le interpretan para decir, no estamos bajo la ley. Hemos sido libertados de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. Por supuesto, la forma como se puede leer, se le hace ver en su mente que esto es una ley que muchas veces no estaba tan beneficiosa, por decirlo así. Entonces sigue diciendo la escritura, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra. ¿Sí? Claro, es un texto que si no vemos todo el contexto, trae este tipo de pensamiento equivocado de decir, pues aquí está, esto me justifica de que nosotros no tenemos por qué estar bajo la ley. Sin embargo, cuando leemos todo su contexto, ¿sí? Nos daremos cuenta que no está refiriéndose a que la ley es mala, por decir esto, Jalil, sino de que hay que preguntarnos de qué ley nos está librando el Mesías. Eso sería de entender y buscar de qué ley nos está librando el Mesías. Y para completar, obviamente, la idea, eh, esto, lo que estoy hablando, si notamos desde el verso 7, ¿sí? Se hace la pregunta, ¿por qué? Porque estoy hablando de que ya la ley para mí no es, no conviene. Pero ¿qué dice en el verso 7 cuando en el mismo texto, por eso le decía, hay que leer todo el contexto para entenderla? Y dice Shaul, o dice Pablo, como lo conocen, ¿qué diremos entonces? Mire la pregunta que a usted y a mí nos plantearía y nos estaría diciendo. ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? Pero ¿cuál es la respuesta de Shaul? En el mismo texto le dice, de ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado sino por medio de la ley. Entonces, cuando nosotros vemos que queremos justificar, obviamente, si nosotros vamos un poco más arriba de los que acabamos de leer, el verso 3, verso 2, verso 1 del capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que está hablando de otro contenido muy profundo, que está hablando de alguien que se muere y se queda libre de eso, de esa ley, refiriéndose a una mujer casada. Quizás no es el momento que yo a lo mejor pueda explicar esto porque estoy hablando con respecto a lo que es ni yud ni una tilde. Pero en breve le diría, se está refiriendo a algo cuando el bendito sea le dio, cuando el pueblo, la casa de Israel, se fue a las naciones, se dispersó, se fue a cometer actos en contra de la Torá,
le dio la carta, en este caso, de divorcio. Y mientras viva el hombre, no está libre de esa ley. Pero si muere, se queda libre de esa ley, de esa sentencia, y podría unir con otra persona. A eso se estaba refiriendo. Y se está refiriendo, hablando en este caso, metafóricamente, con respecto a Israel, a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque fue tras otro destino, alejado de la Torah. Entonces, no está hablando de que la ley con respecto aquí, por eso hay que ver qué ley está diciendo, de qué ley está hablando, o de qué Torah o Torot está diciendo en este caso. ¿Sí? Pero Saúl dice claramente, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? No, es buena. Saúl mismo en otras partes del verso dice claramente que la ley es kadosh. Entonces, ¿cómo puede contradecirse? Nunca, sino que hay que entender el contexto realmente, por qué está manifestando esto. Pero si nosotros podemos entender, dicen, no conocí el pecado sino por la ley. Claro, el error se conoce es porque la Torah nos muestra lo que nosotros tenemos erráticamente en nuestra mente. ¿Sí? Jamás, como le vuelvo a repetir, jamás un judío, como en el caso, en este caso de Shaul o Pablo, podría enseñar algo que vaya en contra de la Torá. No podía enseñar él. ¿Por qué? Porque un judío, ¿cómo puede quebrantar la Torá? Si entendió, a lo mejor, si no fue su directamente el discípulo, el seguidor del Talmid de Yeshua, pues él interpreta, él enseña, y no podría él irse en contra de la Torá. Por esto, perdón, en este momento me coge un poco de problemas a mi garganta, pero bueno, seguimos. Por esto, Yeshua dijo, nada puede pasar hasta que no se cumpla. Nada, como está determinado en este caso por el Todopoderoso, por su Padre, por el vuestro y mío, que dijo, después de decirlo, no vine a abrogar, le dijo, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota. Así está escrito en ya en la Biblia textual, la versión Biblia textual, está escrito así. Ni una iota, ni un trazo. Claro, en la Reina Valera está ni una jota, ¿no? Ni un trazo de la letra de la Torá. Perdón, con todo el respeto a ustedes. Hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Qué importante, ¿sí? Muy importante. Realmente es la manera como dice Yeshua. Muy importante. Mil disculpas por la interrupción, pero era necesario porque según pequeñas situación técnica que también se me dio en el internet. Entonces, Yeshua
al hablar, está diciendo, tenemos realmente un detalle muy importante que dice, de ningún modo pasará una iota, ¿sí? Una iota. Esta iota, que traduce en las Biblias como J, como le dije, quién es el personaje que trajo este cambio que le puso como J, se refiere a esa letra o consonante, la más pequeña que está en todo el alfabeto hebreo. La letra que está en el aire, por decir así. Esta letra no tiene dónde afirmar, ya que en este caso, así lo miro, su firmeza es el espacio. Pero la pregunta es, ¿cuál espacio? Pues el cielo. Pues no hay otro lugar. Tan sencillo como eso te trae la idea, no hay otro lugar. Esta letra es lo que estoy refiriéndome a la letra Yud, siendo el más pequeño, pero es el más grande de todos. ¿Por qué? Porque con esto, en este caso, el nombre sagrado se inicia la escritura, ¿sí? Se inicia con la Yud. Esto, esto hace que nada se puede cambiar. Todo tiene que cumplirse exactamente como lo diseñó, en este caso, eh, el bendito sea. Usted y yo no podemos cambiar. Usted y yo no podemos poner otro diseño. Si tú y yo ves en la pantalla, aunque a ver si nuevamente comparto la pantalla de PowerPoint. Aquí quiero citar en este caso, cuando nosotros vemos eh, en todo este alfabeto hebreo, que vemos Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, Zayin, Het, Tet, Yod. Es la única letra que tú puedes observar, la que está en el espacio. Y en el fondo de mi pantalla también lo puse la Yud, que está, ahí puedes ver, una letra que está en el espacio. ¿Sí? Entonces, esta letra, en este caso, ¿sí? Esta letra Yud es la que inicia el nombre sagrado, el nombre sagrado del bendito sea, en el cual permite con esto comenzar lo que nosotros decimos Yud, Hei, Bab, Hei, ¿sí? Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces, tú y yo no tenemos ninguna potestad de cambiar porque todo esto es un diseño completamente del bendito sea. Todos los preceptos en la Torah está diseñado, emanado por el bendito sea. Entonces, ¿qué nosotros podemos cambiar? Por eso Yeshua decía que no. Dice, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota ni un trazo de la Torah. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos, dice el siguiente término, dice, primero vemos de modo que no pasará ni una iota. Ya le hemos visto que es esa letra tan pequeñita, pero que es la más grande. Y a eso se refería cuando Yeshua estaba diciendo, pues el que enseña correctamente será llamado grande, aunque siendo pequeño. ¿Sí? Estos se enseña a los hombres, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que lo practique y enseñe esto será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Y el segundo viene, ni un trazo de la Torah, o ni un trazo de la ley. Las dos frases son fundamentales aquí para entendernos.
tanto la yud como el llamado trazo, ¿sí? O tilde. ¿Y cuál es el trazo? El trazo son, en este caso, son los puntos que van en las diferentes pronunciaciones de la palabra hebrea. Porque a esto nosotros, en este caso, podemos entenderlo, ¿sí? Y nuevamente quiero compartirles el, en pantalla otra vez cuáles los trazos, ¿sí? Aquí. Quizás ante tus ojos muchas veces esto parecería no muy interesante, no muy llamativo, posiblemente. Pero estos son los trazos que nosotros, o le llaman en las traducciones, que nosotros en este caso se le llama en hebreo, son las nikudot. Porque aquí tenemos como es la kamaz, que equivale a la, los dos puntitos, que equivale a la E, los tres puntitos igual a una E, un solo puntito igual a una I, y aquí tenemos una VAP y arriba un puntito que es equivale a la O, y esta misma VAP en el medio que tiene el puntito equivale a una U. Y si nosotros vemos todo esto, ¿sí? Eh, eso se le llama Nikudot. Todas esas están es allí. Nada de esos se puede tampoco pasar desapercibido. Todos tienen su correcta funcionabilidad. Pero sin embargo, obviamente, cuando nosotros nos damos, a veces cuando no entendemos el contexto cultural y en este caso, lo que es la, cómo están las letras escritas en lenguaje hebreo, como yo les dije, esto no se puede cambiar, ¿sí? Porque llamamos así como puntitos, pero que es nikudot, nada se puede suprimir, nada se puede cambiar. Como les dije, todo lo que el Eterno dio, eso lo dio inclusive, cito, a nuestros sabios en los siglos pasados, fueron dadas con propósito. Y como dijo Yeshua, hasta que todo se haya cumplido, hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Entonces, otra vez aquí surge la pregunta. ¿Yeshua pudo haber cambiado por otra ley? No. La respuesta es no. Si él mismo dice, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños. Ahora, si nosotros vamos, me va a lo mejor decir, pero está hablando de mandamientos pequeños, no de cambio de letras, yo qué sé. Sí, todo tiene su detalle. En el libro de Deuteronomio capítulo 22, 6 y 7, se habla de un precepto, donde si encuentra, dice que aún delante de ti o de cualquiera, un pájaro con polluelitos o huevos en cualquier árbol o suelo, y la madre está, en este caso, está echada sobre los polluelos o sobre los huevos, dice, no tomarás a la madre con las crías, ¿sí? Sin falta soltarás a la madre y podrás tomar para ti las crías, a fin de que te vaya bien y prolongues tus días.
Seguramente, perdón, por favor, con la audiencia, seguramente cuando nosotros vemos que le dice mandamientos más pequeños, este mandamiento o este precepto, cuando tú lo miras, quizás habrás leído cuántas veces la escritura y no le habrás tomado atención. Bueno, ¿qué tanta importancia tiene? Bueno, sí, a la final sí, es un ave. Pero el mandato, el precepto es claro. ¿Qué hacer? Respetar inclusive, ¿sí? La naturaleza como tal. No es que yo, por más, quizás se considera como un mandato pequeño y bueno, no tiene mucha importancia, por lo tanto, no. Todas las cosas están justamente bajo los preceptos del bendito sea. Por eso está diciendo claramente que Yeshua vino es a cumplir, no a cambiar, a cumplir, ¿sí? Entonces, eh, si nosotros, como les digo, pues estamos viendo, si él dijo que no se suprima uno solo en este caso, ¿cómo puede, estoy refiriéndome un poquito retrocediéndome a la historia, puede 100 años más tarde, cuando ya aparecen los escritos, y luego pasado a ser libros, en este caso ya conocido como Nuevos Testamentos, se diga que Yeshua o Jesús vino a abolir la Torá? Estamos viendo algo que no encaja con lo que está escrito. Esto realmente es demasiado contradictorio o una interpretación así, que no concuerda para nada. ¿Por qué? Porque claramente se nota, ¿sí?, que es una interpretación fuera de contexto, tomando obviamente ciertos versos que aparentemente dice que ya abolió la ley, como habíamos leído anteriormente. Si fuera así, estaríamos en graves aprietos, graves problemas de contradicción, que por lo tanto hay que, para no caer en esta situación, hay que analizarlo con mayor atención la escritura y no estar, en este caso, aseverando algo que no enseñó Yeshua. No, Yeshua no enseñó ni cambió nada. Que nuevamente vuelvo a reiterar lo que dijo Yeshua. No penséis que vine a abrogar la Torá o los profetas. No vine a abrogar. Cuando leemos detenidamente nos damos cuenta que por dos ocasiones repite no. Como ya mencioné antes, el mandamiento más pequeño se puede dejar, no se puede dejar pasar por alto o eliminarlo porque, bueno, ¿qué importancia tiene de que si al pájaro le deja libre o no deja libre, le considera la madre y a los polluelos, qué importancia tiene posiblemente se piense hoy? Pero sí, tiene importancia. Cada una de ellas tiene importancia. No se puede eliminar porque a lo mejor pensando que ya no es relevante, supuestamente, pero no es así, ¿sí? Lo que se dijo en el Devarim 26, 22, 6 y 7 es algo que parece no importante, pero es importante. Tal vez no importante porque son solamente simple aves. No, es importante. Por supuesto que nosotros no podemos cambiar absolutamente todo lo que el bendito sea estableció. Cada mandato tiene su propósito. Así como en este caso, en el cuerpo de cada uno de suyo y el mío, cada cédula, ¿sí? Cada célula es importante.
Cada una de ellas, cada órgano es necesario y no podemos quitar porque no me gusta. Sería algo inaudito decir eso, ¿sí? Pero todos tienen una funcionalidad y todos están para una correcta función. Por eso, cuando nosotros miramos en escritura hebrea, lo miramos, quizás en pantalla lo pueden ver, ¿sí? Está ahí la escritura hebrea, están letras, están allí las nicudod o puntitos, como les llaman para dar a entender, pero todos tienen un objetivo, todos tienen un propósito para que se pronuncie de la manera correcta. No es que está ahí simplemente por adornos, no, todos están para cumplir una función que debe tener el momento de pronunciar. Así que cuando Yeshua dijo ni yud, ni una tilde, se refería inclusive que ningún precepto, por eso dice más, está diciendo ni los mandamientos más pequeños, los preceptos más pequeños, no se puede dejar. No justifiquemos algo que no podemos justificar. No, no pretendamos nosotros cambiar ciertas cosas porque a lo mejor la teoría en teología o en lo que sea se ha dado una interpretación y quiere darse otro giro para sacar una idea alejada de la Torah o de la ley. No, todo tiene un propósito. Y si el bendito se estableció, cada una de ellas, cada precepto, cada mandamiento es para bien. Y por eso también dice claramente, ¿qué es lo que dice la escritura? ¿Sí? La escritura dice muy claramente, y los nuevamente les tomo, la escritura dice, cuando encuentres en el camino algún nido de un ave, cualquier árbol, sí, o sobre la tierra, con polluelos o huevos, etcétera, etcétera, y me voy al 7 que dice, para que te vaya bien y prolongues tus días. Y esto cuando se habla inclusive, hay un otro precepto que se dice honrarás padre y madre, y hay uno dice para que tus días sean prolongadas. Mire, el Creador, cada una de ellas, cada precepto está allí porque tiene su propósito. Si tú quieres cambiar una de ellas, estás errando, estás haciendo algo que no debe ser, estás quitando una parte. Por decir un ejemplo, es como que tú dices, es que hoy por hoy no necesito la oreja izquierda y lo voy a volar, pero le estás quitando una parte del cuerpo que está, parte de ella que sirve para funcionar de manera correcta. Así es que con esto, esta reflexión de, de esta palabra que dijo Yeshua, es muy importante que tú consideres de lo que él enseñó, no enseñó para venir a cambiar ninguna cosa. No cambió nada, ni tampoco trajo otra ley, ni tampoco introdujo otra ley, ni tampoco creó nada fuera de la Torá. Fue un observador de la Torá, una persona que guardó la Torá, y Yeshua fue aquel que guardó la Torá. El hecho de que en este caso el cristianismo luego pretendió dar otra imagen, eso ya es muy distinto, pero jamás, originalmente, no fue así. El Jesús histórico, como se lo llamara, y tengo por ahí algunos videos,
es aquel que siempre se ha hablado, pero siempre se ha dicho que fue un hombre que guardó la Torá. Así es que tú también comienza a guardar la Torá, a respetar, a tener las palabras del Eterno dignamente en tu vida y en tu mente, en tu corazón, porque no está lejos de ti, está en tu corazón. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta una próxima ocasión, que el Eterno nos permita encontrar y seguir buscando todos estos estudios que son necesarios que tú y yo entendamos. Que el Eterno les bendiga. Hasta una próxima ocasión.